El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a este espacio de especiales AUPAN, donde durante este tiempo tendremos una serie de programas especiales que llevarán a cabo el conocimiento sobre la Semana Santa próxima durante este tiempo. La Iglesia Católica nos invita durante este periodo de tiempo a vivir unos tiempos diferentes y de conversión. Es el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo que inicia con el miércoles de ceniza y nos invita a conversión, a un cambio de vida, a hacer obras de caridad, porque nos hemos alejado de Dios gracias a aquellos pecados que cometemos en nuestro diario vivir. Es un acercamiento nuevamente a Dios para así poder vivir la Semana Santa de una mejor manera, el tiempo del Triduo Pascual y mayor aún, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para este tema vamos entonces a hablar en el tiempo de la Cuaresma y para ello nos acompaña en este día el Padre Manuel Guillermo Laverde Arias, párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Andes. Padre, bienvenido a este programa del tiempo de la Cuaresma. Cordial saludo para todos, para quienes están aquí con nosotros y para quienes a través de las cámaras o del servicio técnico de AUPAN nos permite llegar hasta ustedes. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de nuestro canal comunitario. Muchas gracias, Padre, y bienvenido entonces a este programa, y queremos entonces dar inicio a este programa hablando en primera instancia sobre qué es la Cuaresma, en qué momento da inicio el tiempo de Cuaresma o por qué está dentro de la Iglesia como tiempo cuaresmal. Los términos hacen alusión a sus orígenes. ¿De dónde sale un término? De cómo se usaba. Si simplemente ponemos atención a cómo se pronuncia, nos evoca en la mente otra realidad. Entonces, cuando hablamos de Cuaresma, se nos viene ahí mismo a la mente la realidad 40. ¿40 qué? Y entonces, si nos vamos a la Sagrada Biblia, en el libro del Éxodo nos dicen que 40 días estuvo el pueblo de Israel después de la salida de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Ahí se fijaron los primeros 40. Israel los celebró cada año, recordaba esos 40 días. Cuando empieza el Señor Jesús su ministerio, nos cuentan los 3 evangelios que llamamos sinópticos, que se fue al desierto. Como Él personificaba en sí mismo a Israel, también va a dedicar 40, ya no 40 años, sino simbólicamente 40 días para hacer su Pascua, su paso de la muerte a la vida. A partir de ahí, desde el principio de la Iglesia, los primeros cristianos comenzaron a darse cuenta que ese número 40 tenía una gran simbología y queriendo imitar al Señor, comenzaron a prepararse también para la gran fiesta de la Pascua a lo largo de 40 días. Al trasladar ese nombre, 40 días, de los idiomas originales a nuestro castellano, quedó con el nombre de Cuaresma. Entonces van a ser 40 días que nos recuerda un tiempo de desierto y un tiempo de camino. Entonces podríamos hablar que es un tiempo donde vamos a caminar a través de un desierto para llegar a un punto muy especial, que es la Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida.
Así es, Padre. Entonces, muchas gracias por este recorderis de que nosotros a diario estamos en la Eucaristía, escuchamos los textos bíblicos, pero muchas veces no comprendemos la realidad concreta de los 40 días. ¿A qué se refiere? Usted ahorita decía que era un tiempo de desierto, un tiempo como de reflexión intuitiva o interior propia de cada uno. Cuaresma entonces nos habla sobre todo de camino. El pueblo de Israel salió de Egipto y se puso en camino. Jesús sale de su tierra en Nazaret, donde era un señor que trabajaba en una carpintería y les hacía muebles a los demás, y posiblemente no solo muebles. En realidad, de verdad, él era un artesano, hacía techos, hacía puertas, hacían las casas, y eso trabajaba él. Y sale de allá, se hace bautizar por Juan y comienza un camino donde deja su vida cotidiana de artesano en Nazaret para ser el maestro que iba a enseñar la salvación. Entonces, el primer sentido es de ponerse en camino hacia lo que Dios quiere. Eso es el primer sentido también para nosotros, ponernos en camino a nivel individual, pero también a nivel comunitario. Tenemos que ir dando mucho ese paso de que nuestra fe es fundamentalmente una fe comunitaria. Es todo el pueblo de Israel el que se pone en camino. Es toda la iglesia la que se pone en camino. Somos todos nosotros los que nos tenemos que poner en camino. Te quiero colocar un ejemplo a ti y a los compañeros y hermanos que nos oyen. A mí me ha llamado mucho la atención lo que pasó con el terremoto de Turquía y Siria. La gente a lo mejor le está echando la culpa a Dios, cuando en las más recientes investigaciones, y ustedes tal vez en los noticieros lo han dicho, allí comenzaron a poner presos a los constructores de edificios de las grandes ciudades de Turquía. Hasta que yo supe, habían 120 órdenes de captura y esa gente estaba desesperada huyendo, los que quedaron vivos bregando a huir. ¿Por qué? Porque el gran desastre de 70.000 muertos se debió en gran parte a las trampas, a la falta de honestidad de los constructores. Entonces, esta gente, por ganarse una plata, hicieron unos edificios mal hechos. Y yo he pensado, hermanos, ¿qué nos pasaría aquí? Miren Medellín, el famoso Spey, sin haber una sola temblor de tierra, dejó al suelo solo. Hermano, ¿ustedes se imaginan qué pasaría en Medellín y en Andes si hay un terremoto? ¿Cuántos de estos edificios que conocemos se nos irían al piso? Es ahí donde nos tenemos que convertir como comunidad, que no puede ser, hombre, yo me estoy convirtiendo yo solo, no, todos como comunidad, hombre, ¿qué estamos haciendo para evitar un desastre como el que tenemos? A ver, ¿qué están haciendo las autoridades? Yo voy a una planeación municipal, me van a dar una licencia, venga, vaya, mire, que sí estamos trabajando con los materiales que dice el ingeniero que hay que trabajar, que sí se aprueban, que no, entonces no reciba platica, no apruebe esos planes. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, es ahí donde tenemos que hacer una conversión colectiva, una conversión colectiva. Todo el mundo decimos, no, qué tan horrible la droga, posiblemente hasta que me llega platica de droga. Entonces ahí es donde hay que hacer una conversión colectiva, que nosotros como comunidad digamos, no, nos vamos a convertir, vamos a dejar esta deshonestidad y cada uno lo que le toca hacer. Hombre, el empleado público le toca exigir unas normas, exíjalas. El que va a construir, si no tiene con qué hacer una cosa bien hecha, pues no la haga, hermano, porque si no tiene con qué, no la haga. Y así por el estilo. Yo creo, hermanos, que es ahí lo más importante, que luchemos por una conversión, no solo personal, porque a veces se queda esto de la conversión en unas bobaditas, como los niños de primera comunión. No, es que yo ahora sí me voy a convertir. No vuelvo a decir la grande cuando me tropiece.
Mire, eso está muy bien, pero hay cosas más graves. Tenemos que ayudar a convertirnos como comunidad. Ustedes me perdonan, pero es que yo me enardezco con esto porque siento en el alma que debo comunicarlo. Pero eso es interesante, padre, porque es algo que nace y que realmente invita a un cambio. Y era lo que veníamos conversando, es un tiempo de camino, un camino hacia el cambio. Padre, le vamos a dar entonces espacio a nuestra compañera Marisol, que va a hacer unas preguntas a algunos andinos. Y la pregunta que ella va a hacer es, ¿qué es la Cuaresma? Vamos a escuchar un momento a ella que está haciendo esta pregunta. Mauricio, como usted lo acaba de decir, nos vinimos a preguntarle a todos los andinos qué significa para ellos la Cuaresma, y en este momento me encuentro con doña Ana Lucía. Doña Ana Lucía, vamos a contarle a la comunidad andina qué es la Cuaresma para usted. Pues para mí la Cuaresma es como un tiempo de oración, de recogimiento, de compartir en familia y sí, más que todo, mucha oración. La Cuaresma es como tiempo de preparación para recibir uno a nuestro Señor Jesucristo, como para uno reivindicarse, perdonar, que nos perdonen y hacer sacrificios. Mi opinión es, no tengo conocimiento. No, reflexionar con Dios, estar unidos en familia y todo. Gracias, Marisol, entonces por esta pregunta, y vemos que hay conocimiento entre la comunidad andina sobre qué es la Cuaresma. Padre, ahora vamos a hablar o vamos a dar como el inicio de la Cuaresma y en qué momento termina. Muy bien, 40 días. Estos 40 días se inician el miércoles que llamamos de ceniza y terminan el jueves santo al mediodía. Ahí es donde contamos 40 días y ahí es donde fijamos las fechas. Un paréntesis, la Pascua los años es distinta. Tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué el año pasado fue en tal fecha y este año es en esta otra? Y eso es lo que va a determinar los 40 días. Se fija la Pascua del Señor, la luna llena de primavera. Como aquí no tenemos los cambios de las estaciones, nos fijamos por los cambios de estaciones donde las hay. Entonces, la Pascua de los judíos, decían ellos, era el plenilunio de primavera. O sea, se celebraba la Pascua la primera luna llena de primavera. Entonces eso varía porque no corresponde a las fechas de nosotros, que son cálculos numéricos, sino que obedece a los cambios de la luna. Entonces, unos años es más pronto, otros años es más tarde. Entonces, a partir de que se fija la fecha de la Pascua, contamos 40 días hacia atrás y empezamos con el miércoles de ceniza. Entonces, de acuerdo a la pregunta que me acabas de formular, empieza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo al mediodía, porque del jueves santo al mediodía hasta el domingo será propiamente el triduo pascual, del cual tal vez hablemos más adelante. Se inicia miércoles de ceniza y termina la tarde del jueves santo. Listo, padre. Entonces, si inicia el miércoles de ceniza, queremos también como dialogar un poco sobre el miércoles de ceniza. ¿Qué significado tiene para la comunidad cristiana, para nosotros católicos practicantes? ¿Qué significado tiene el miércoles de ceniza? ¿Y desde dónde nace o cómo nace este día? Somos herederos fundamentalmente de la tradición judía, de donde era el Señor y los apóstoles en su mayoría. Entonces, en la población judía, en su cultura, en su tradición, echarse ceniza era recordar que somos nada, que tenemos que ser humildes. Entonces, en los libros del Antiguo Testamento nos cuentan que en el tiempo de penitencia la gente se echaba ceniza. Por ejemplo, cuando Jonás
fue a predicar a Nínive, que no era judía, pero tenía las mismas costumbres, advirtiéndole: vea, si ustedes no cambian, esta ciudad va a desaparecer dentro de 40 días. Vuelve otra vez los 40. Entonces dice el libro de Jonás que la gente quiso convertirse y se echó ceniza. De allí vino la práctica de que para indicar que queremos cambiar, que queremos convertirnos, nos ponemos ceniza. Cuando la iglesia ya entendió la Pascua del Señor, dijo: bueno, pero nosotros no es solamente tirarnos ceniza en la cabeza por montones, es que a nosotros nos salvó el Señor en su cruz. Y entonces, para separarnos de la tradición judía de echarnos un puñado de ceniza en la cabeza, entonces cogimos la cruz y entonces nos la ponemos en la frente. Conservamos lo de ceniza para indicar la penitencia, pero ahora le damos el signo de la cruz del Señor. También como para ellos es el recuerdo para nosotros. Yo este año, cuando apliqué la ceniza, opté por la fórmula antigua: eres polvo y al polvo volverás, porque esa ceniza nos recuerda la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Cuando yo me pongo la ceniza, me acuerda que yo soy muy frágil, y esa fragilidad la tenemos aquí a la vista. Todos nosotros, aquí mismo en este lugar donde tú y yo estamos, colocamos las cenizas de los seres queridos cuando nos las traen. Hace un año precisamente tenía aquí las cenizas de mi hermana. Y entonces uno puede ver que una persona, por bonita que sea, por inteligente, por bienes de fortuna que haya tenido, a la hora de la verdad termina una cajita de este tamaño, y si saco el paquetico me cabe aquí en la mano. Eso es, ¿qué somos? Un poco de ceniza. Eso nos ayuda a bajarle a tanto orgullo, tanto pinche que tenemos en la vida. Así es. Sí, padre, entonces ahora le vamos a dar espacio nuevamente a nuestra compañera Marisol. Ella va a preguntar cuándo inicia el tiempo de la Cuaresma y cuándo termina. Por consiguiente, el miércoles de ceniza entonces sería el día de inicio, y ella nos va a hacer estas preguntas a la comunidad andina. Y continuamos ese recorrido preguntándole a los andinos si sabe cuándo inicia o cuándo termina la Cuaresma, y eso fue lo que nos contaron. Pues la Cuaresma termina el último viernes, que es Viernes de Santo. Y no recuerdo cuándo empezó, pero sabe que son 40 días. En marzo y termina en abril. En abril, a principios de abril, como hasta mediados. Son como una semanita larguita. Bien, padre, para continuar entonces este tema del tiempo de la Cuaresma, los cristianos católicos practicantes nos hacemos poner la ceniza, pero ¿por qué me la hago poner? ¿Qué implica el ponerme la santa ceniza? Volvemos donde dejamos en el fragmento anterior. La ceniza me acuerda de mi fragilidad y me la pongo si estoy dispuesto a iniciar ese camino. No a decir soy perfecto, sino yo con seriedad quiero iniciar el camino para volver al Padre Dios, a lo que el Padre Dios quiere. La ceniza no tiene el valor de un sacramento. En términos sencillos, yo estoy en pecado, voy y me pongo la ceniza, entonces ya me reconcilié con Dios. No, si me voy a reconciliar con Dios, voy, me arrepiento y me confieso. El mero hecho de ponerme ceniza no perdona mis pecados. Ah, padre, se me olvidó o estaba en la finca y no pude ponerme la ceniza, entonces, ¿cierto que me va a condenar? No, absolutamente nada. La ceniza es un signo externo de algo que yo quiero hacer a nivel interior.
Por ejemplo, hombre, yo me pongo este cuellito que es un caso de plástico, pero este cuellito tiene que representar que por debajo hay un sacerdote y que lo que yo estoy buscando es el bien de todos mis hermanos. Camino en medio de ustedes como ustedes, me pongo el cuellito para que ustedes sepan, este es el que nos sirve en cuestión de religión, pero no hace nada. Si yo me quito este cuello, el cuello solo no hace nada. Ustedes me habrán visto muchas veces en la calle sin este cuello, con una camiseta o con una camisa como la que tú tienes, y sigo siendo Guillermo, el servidor de la comunidad. El cuellito no hace al cura. Lo mismo, la ceniza no hace el cristiano. Es un signo externo de lo que yo quiero hacer internamente. En este momento entonces, padre, vemos de que es un signo externo que nos hacemos poner el día miércoles de ceniza, pero los cristianos nos desbordamos ese día para hacernos poner la ceniza, viéndolo como algo más superior, como que la ceniza representa algo mayor para mi vida, para la vida de un cristiano, y vemos que son cantidades inmensas de la comunidad andina que se desbordan para hacerse poner la ceniza, creyendo en que esto les va a ayudar a hacer algo más o a ser diferentes. Pero muchas veces no comprendemos la verdadera realidad, que eso me implica poner de mi parte para un cambio. Eso, ¿cómo podríamos ayudarle a la comunidad a comprenderlo? O mientras estamos en la celebración, porque sabemos que estamos en la celebración de miércoles de ceniza. Y aparte de que se está en la celebración, hay muchas personas que no vienen a la celebración y se entran a ponerse en la ceniza. Entonces no han escuchado cuál es el verdadero sentido y significado de la ceniza o del miércoles como tiempo de cambio. Nosotros vivimos, hermano, en el mundo de lo simbólico. En un matrimonio, aquí mismo, bendecimos las argollas de los que se casan, pero la argolla sola no hace nada. Si una persona se casa, se pone la argolla, esa argolla le tiene que recordar lo que él le prometió aquí a su pareja. Por ejemplo, aquí en estas mismas sillas se sientan los que se casan. Entonces llega él y dice: prometo amarte, respetarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Eso que prometió se supone que lo tiene en el corazón y lo va a expresar con la argollita esa. Pero si no lo cumple, de nada le sirve. Yo puedo tener la argolla, y yo conozco muchos señores que con argolla y todo están pegados de la mano del amante. Esa argolla no hace nada, porque lo que se está es burlando de la pobre que se casó con él. Entonces lo mismo, la ceniza es parecido a la argolla. Si yo me pongo la ceniza es porque me comprometo a iniciar un camino. En estos días me preguntaban las personas: padre, ¿y por qué le están poniendo otro día? Porque ayer domingo pusimos a un gentío aquí, había casi más gente que el miércoles. Entonces, ¿por qué otro día? Lo pusimos en las veredas jueves, viernes, sábado, para ayudarle a la gente a comprender esto, porque es que eso no tiene día. Podríamos poner ceniza hoy o dentro de 8 días, porque es el gesto externo de lo que yo quiero hacer internamente, ponerme en el camino de regreso a Dios. En la segunda lectura del miércoles de ceniza, tomada de San Pablo, nos decía en la carta a los Corintios: déjense reconciliar con Dios. Entonces, si yo me pongo la ceniza, es reconciliarme con Dios. ¿Y qué es reconciliarme con Dios? Esa palabra reconciliar viene de 2 términos latinos. Re, que significa volver, y conciliar significa estar de acuerdo. Entonces, yo quiero volver a estar de acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces, yo me pongo la ceniza para decir: voy a iniciar un camino porque yo quiero estar de acuerdo con lo que Dios quiere. Muy bien, padre. Entonces, en este espacio le vamos a dar entonces también paso a nuestra compañera Marisol, que ella hace la siguiente pregunta: ¿por qué me hago poner la Santa Ceniza el miércoles de ceniza, precisamente?
Televidente, y usted que está allá en su hogar, ¿sabe por qué se pone uno la Santa Ceniza? Conozcamos las opiniones de estas personas. En señal de la cruz, como reconociendo que, no sé, o sea, reconociendo que soy cristiano, que creo en la fe católica cristiana y que pues tanto como desde la tierra como lo que se transforma en las cenizas, pues es volver a esos orígenes, volver a ese origen trascendental que se viene pues luego de la Cuaresma en Semana Santa. Sí, eso de por sí, ese significado, eso significa que nosotros de la tierra somos y a la tierra vamos. Ya ahora es un modernismo pues de las funerarias, decir que hay una cremación, pero eso significa, ese es el paso. La ceniza significa que nosotros somos tierra y a la tierra vamos, ¿sí? Sí, claro, porque igual después desde pequeña me enseñaron, sí, una tradición pues que hay, me gusta, la verdad sí, y igual que hoy somos católicos. Mauricio, y eso fue lo que nos respondió la comunidad andina respecto a las preguntas que les hicimos. Continúen ustedes con este tema tan interesante y sobre todo pues que nos aporta, teniendo en cuenta que ya se aproxima el tiempo de la Semana Santa. Padre, ahora vamos entonces a dialogar un poco sobre de qué me sirve el tiempo de la Cuaresma o cuáles son los puntos claves en estos domingos, precisamente a qué nos invita el Señor a través de la liturgia de la palabra. Desde que empezó en la Iglesia la institución de la Cuaresma, se le puso como 3 paticas. Si las personas pudieran estar en este punto, verían que las cámaras están sostenidas en 3 patas. Se llama un trípode. Si las vieran aquí, estaría fácil de entender, como las 3 paticas que tienen las cámaras ahora. Esas 3 paticas las llamó la Iglesia: la limosna, el ayuno y la oración. Recordemos que el fin de la Cuaresma es reconciliarme, restablecer las relaciones. Entonces, ¿de qué hablan las relaciones? La limosna. ¿Qué quiero en la Cuaresma? Restablecer la relación con mis hermanos. Eso es lo primero que Dios quiere, que este tiempo iniciemos un camino de volver a ponernos de acuerdo con los demás. Para eso tenemos que estar dispuestos a reconocer mi falta y pedirle perdón al otro, pero también dispuesto a perdonarle. Entonces la primera patica es restablecer relación con mis hermanos y ayudarles, por eso aparece como la limosna. La segunda patica, restablecer mi relación con Dios. Entonces es volver a la oración, volver a hablar con Él, tener más tiempo para hablar con Él. Y hablar con Él no es venir aquí a la iglesia a hacerle una lista como una lista de mercado. Nosotros a veces oramos y nuestra oración se parece más a una lista de mercado que a un hablar con Dios. Entonces yo llego y le hago una lista al Señor. Señor, te pido por la paz del mundo, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Y es una lista de mercado que no acaba. No, es la oración, es hablar con Él. Yo le hablo, pero también tengo que hacer silencio para escucharlo. También sacar un ratico para escucharlo. Entonces la segunda patica, restablezco la relación con Dios. Y la tercera, que parece la más rara, el ayuno. ¿Qué es eso? Restablezco la relación conmigo mismo. Ayunar es abstenerse de lo que me hace daño. La Iglesia propone los alimentos como un signo, pero no es necesariamente abstenerme de alimentos. En otros ambientes que he hablado esto, en el templo les decía, vea, yo creo que uno de los ayunos más buenos que podemos hacer hoy es ayunar de esto, de este aparatico que tengo aquí, que este aparatico nos quita mucho tiempo y nos ha dañado muchas relaciones. Entonces yo creo que hoy más que dejar de comer la carne que está tan cara, el día que la puedo comer, ¿cómo no me la como si está bien cara? En cambio, sí podíamos ayunar de este aparatico. Qué tan bueno
que durante este tiempo yo diga, hombre, yo me voy a dominar a mí mismo, yo no tengo que estar pegado a las redes sociales a toda hora. De pronto quisiera hacer un programa para los padres de familia, cómo ayudarles para que sus hijos no se vuelvan adictos a esto y sobre todo a una aplicación que están prohibiendo en el mundo. Se llama TikTok y es una aplicación totalmente adictiva, pensada por psicólogos para producir adicción. Entonces, qué tan bueno que ayunáramos, por ejemplo, de eso, dejar una adicción como esas, dejar otras adicciones. Les voy a decir una broma con todo respeto por los hermanos indígenas, pero les voy a decir por qué. ¿Cómo les parece que yo digo que yo le tengo mucho miedo a una cosa? Que porque a mi mamá la mató un indio. Entonces la gente piensa que un indígena, y no, un indio. ¿Cómo así, padre? Sí, un indio piel roja, porque mi mamá me mantenía fumando cigarrillo piel roja y ella la mató. Se puso adictiva a eso. ¿Se acuerdan la cajetilla de piel roja? Que tenía un indio rojo ahí. Entonces, yo digo, a mi mamá la mató ese indio. No un indígena, sino el vicio de estar fumando cigarrillo. Yo viví eso. Entonces, qué tan bueno que nosotros dijéramos, el ayuno es restablecer la relación conmigo mismo. Entonces yo voy a quitar lo que me hace daño. Hombre, si esta vaina me está pegando, yo tengo que ponerla en su punto. Hombre, el cigarrillo, yo creo que ya no hay piel roja. No sé ya que estoy haciendo propaganda buena o mala, yo creo que yo no volví a ver eso. Pero hombre, cualquier tipo de cigarrillo es una adicción. Hombre, que yo tengo una adicción al trago, pues hombre, al juego, a las maquinitas, en fin, cada uno sabe a qué le está dedicando el tiempo que necesita y ese sería el ayuno. Entonces es restablecer relaciones en tres paticas: relación con el hermano, relación con Dios y la relación sana conmigo mismo, dejar de hacerme daño, que no me mate a mí, ya no el indio sino el celular. Así es, complicado entonces saber qué es dejar algo que a mí me gusta, que realmente me atrae. Para nosotros de pronto será un poco complejo decir, poder dejar algo que a mí realmente me mantiene como estable, ¿cierto? Porque muchas veces le damos estabilidad a la vida a través de algún vicio, de estar apegado a algo. Y eso es realmente lo que en este momento nos pide el tiempo de la Cuaresma, desapegarnos de eso que nos hace daño. Y mostrarnos que en realidad de verdad eso no es lo que le ha sentido a la vida. Las personas que alguna vez bebieron y que dejaron de beber me han dicho cosas como estas: yo no creía que podía pasar tan bueno en una fiesta sin estar borrachito. Y hay personas que les gusta estar borrachitos y no son capaces de estar en una fiesta sobrios porque no le ven sentido. Hombre, no sería tan bueno estar en una fiesta sin estar borrachitos. Por ahí hay otros, me perdonan todos ustedes la vulgaridad, pero se la oído mucho a los muchachos. Es que, yo no sabía que uno vestido pasaba tan bueno. Sí, porque se han vuelto adictos a la genitalidad. Entonces piensan que una relación sin genitalidad no tiene gracia. Y resulta que hay relaciones sin genitalidad que son muy hermosas y no están atravesadas por el tema de la genitalidad. Así es, padre. Entonces vamos a darle en este momento paso a nuestra compañera Marisol, que va a hacer la siguiente pregunta: ¿de qué me sirve el tiempo de la Cuaresma? Es el tiempo para reflexión, para el perdón, para estar en paz con todas las personas, para, sí, mucha comunicación y estar muy en paz y muy agradecidos con Dios por un nuevo año que pasamos nuevamente en Semana Santa y con Dios. A mí de muchas cosas, muchas. La verdad, cuando llega la Cuaresma me da mucha nostalgia, la verdad, sí. Me encanta todo, me gusta, sí. Salir a las procesiones, me gusta, eso me da a mí como alegría, como que no sé, como unirme más a Dios, ¿cierto? Sí, todo eso. Por eso ya dijimos ahora en este momento, el tiempo de Cuaresma en este momento me sirve a mí para reflexionar, para convertirme de corazón, ¿cierto? Eso es lo que es la Cuaresma. Como para reflexionar, como de arrepentimiento, como para una sanidad espiritual. A mí me sirve ese tipo de Cuaresma para uno cambiar en todo, en reflexión, en lo que más le gusta, no hacerlo.
tener voluntad y lo que nos enseñaron nuestros padres. Y yo soy sumamente católica. Así entonces damos como el conocimiento del inicio del tiempo de la Cuaresma. Ahora nos vamos a ir un poco más allá, al final, a los últimos días del tiempo de Cuaresma, que entre ellos cae el Domingo de Ramos. Padre, ¿nos puede conversar o dialogar un poco sobre estos días? Vamos a llamar ese último trance, ese último tiempecito, lo vamos a llamar Semana Santa, que también es un nombre muy antiguo, pero también tiene algo muy curioso que tal vez nuestros queridos televidentes no han caído en cuenta. Para nosotros, las generaciones nuestras, es fácil Semana Santa, pero antiguamente no era la semana. ¿Por qué? Porque habían muchas persecuciones. Entonces la gente sí se preparaba con la oración y el ayuno durante los 40 días, pero no podían celebrar la semana completa porque los perseguían. Entonces solo se podían reunir casi siempre los sábados en la noche. Incluso en el caso de Roma, porque es muy propio de Roma, se reunían en las catacumbas. ¿Las catacumbas qué eran? Eran los cementerios que eran subterráneos. Es como tenemos aquí una cripta. Entonces, como ellos estaban perseguidos, se encontraban en los cementerios que eran bajo tierra, pero eran cementerios paganos, no eran los de ellos, eran los cementerios paganos. Entonces, allá se reunían. Entonces los primeros cristianos no podían celebrar Semana Santa porque los pillaban. Entonces el sábado anterior al Triduo Pascual juntaban dos cosas, juntaban la entrada del Señor y su pasión. Por eso el Domingo de Ramos vamos a escuchar Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Y no sé si ustedes son curiosos y se han dado cuenta que el Domingo de Ramos en las misas no leemos el Evangelio de la entrada del Señor a Jerusalén, sino que leemos la pasión del Señor. Este año San Mateo, muy larga, y la gente a veces se cansa y dice, ay, qué pereza, es que va tan largo. Es porque juntamos la entrada del Señor con su pasión. Entonces, por eso, cuando iniciamos la procesión, leemos el pedacito de la entrada del Señor. Pero ya en la misa leemos es el Evangelio completo de la pasión del Señor. Y así iniciamos la celebración de la semana. Ese día recordamos entonces la entrada de Jesús a Jerusalén, porque fue el preámbulo a su pasión. Y alguna vez, usted sabe que los sacerdotes mayores eran muy graciosos. Entonces, un padre que todos conocimos mucho y que tenía unas salidas muy graciosas, sobre todo en San Pedro lo recuerdan, el padre Mario Agudelo, una vez vine a ayudarle en San Pedro y me dijo, hombre Guillermo, ¿por qué no leemos más bien el Evangelio del burrito? Entonces mucha gente está pensando también lo mismo. Bueno, ¿por qué no se lee más bien el Evangelio del burrito? No, no es el Evangelio del burrito ese día, sino la entrada de Jesús y luego la ceremonia o el recuerdo de la pasión del Señor. Y así iniciamos toda la semana en que vamos a recordar los grandes misterios de la pasión del Señor. El domingo, la entrada del Señor a Jerusalén. El lunes santo, la cena en Betania. Como él había resucitado a Lázaro la semana anterior, entonces sus hermanas hicieron una fiesta para agradecerle y le hacen una comida en su casa. Marta, María y Lázaro, que acaba de resucitar. Pero ese día le echaron la soga al cuello porque los judíos dijeron, no, todo el mundo va a ir para allá. Pues viendo a ese hombre que estaba muerto y resucitó, se nos va a ir para allá, y ese día decidieron matarlo. Entonces, domingo, la entrada del Señor. El lunes recordamos la cena en Betania. Y el martes el Evangelio ya nos pasa como para el jueves y nos cuenta lo que Jesús habló en la última cena, que como es tan largo no lo dejamos para el jueves. Entonces empezamos desde el martes a contar. Y el martes Jesús va a contar que uno de esos discípulos tan queridos lo va a negar. Aquello de Pedro con el gallo y todo eso.
y que el otro lo iba a vender. Eso lo recordamos el martes santo. Y el miércoles santo nos cuentan todavía otra peor, que Judas se salió de la cena y se fue a entregar a Jesús por 30 monedas. Entonces, en esos días vamos también nosotros como iglesia, vamos meditando a través del Evangelio lo que sucedió de manera inmediata a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Listo, Padre, pareciera como contradictorio que el día domingo, como usted lo decía ahorita, escuchemos el Domingo de Ramos, sintamos que hemos alabado al Rey que entra triunfante a Jerusalén y llegamos al templo luego de la procesión y nos topamos con el Evangelio de la Pasión. ¿Qué simbolismo o qué unidad tiene de pronto este Evangelio, el de la Pasión con el de la burrita, como lo decía usted ahorita, el de la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Qué hay o qué unión o qué hay para engranar estas dos lecturas del Evangelio? Desde el punto de vista histórico, lo que les conté ahora, como no se podía celebrar Semana Santa, ellos no podían sacar el viernes, entonces lo anticipaban para el domingo. Desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista teológico, es que en realidad toda la vida del Señor está orientada a su pasión. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén no es la entrada de un héroe, de un campeón, sino la entrada del siervo que va a dar su vida para la salvación del mundo. Él no entra como un capitán guerrero, por eso no entró en un caballo y rodeado de un ejército, sino que entra como una persona muy mansa, muy humilde, es el siervo. Y esa condición de siervo se va a ver de manera especial en la pasión del Señor. Entonces, teológicamente, tendríamos que decir, el Domingo de Ramos es ya el anticipo de la cruz del Señor. Padre, entonces venimos así dialogando sobre este día, precisamente Domingo de Ramos, y este día en la procesión, antes de llegar al templo, ahí es donde se da el inicio, se bendicen los ramos, unos ramos que antiguamente eran de iraca. Ahora, ¿cómo lo hacemos el cambio? Eran de palma de cera. Palma de cera. Y ahora ya los hemos cambiado como por iraca. ¿Este ramo tiene algún significado posterior o para explicarles a los andinos? Lo primero, antiguamente aquí en Andes nunca ha habido palma de cera, nunca. Siempre eran ramos de una mata que era totalmente abundante y era rastrojo, que era la palma de táparo. Nosotros llamamos el táparo realmente, y qué lástima que a partir de que dejamos de sacar los ramos del táparo, se está acabando también esa palma, como raro, porque eso en la época en que yo era niño y que estábamos jóvenes, eso era rastrojo, realmente era rastrojo. Usted cogía de aquí para el charco de San Francisco y eso era lleno de eso era un rastrojero, entonces la gente cogía palmas. Entonces nosotros no tenemos, y eso ha sido una de las argumentos que hemos tenido en otra época con Corantioquia. Hombre, es que aquí no hallamos palma de cera porque es que aquí nunca la ha habido. Aquí cogíamos palmas de los táparos, que era rastrojo. Entonces, lo importante es que los ramos era la manera como en la antigüedad la gente espontáneamente cogía las ramas del camino para darle la bienvenida a la persona que llegaba. Aquí en nuestra tierra lo que más abundaba era esa hoja de táparo. Entonces se utilizaba porque abundaba. Hoy, con la conciencia ecológica que tenemos, podemos utilizar otro tipo de hojas que se cultivan. El caso de la iraca, o se podría coger cualquier otra hoja. Hay mucha palma, podría cogerse de cualquier palma de estas. Lo de menos es de qué tipo de árbol abundante. Lo que tiene importancia es el simbolismo de la acogida al Señor. Cuando se hacía con la hoja de la palma del táparo, se bendecía, se dejaba secar y se sacaba la ceniza. Pero con estos cambios, hombre, ya todo lo tenemos que traer de Medellín, ya está la ceniza, hay que comprarla porque no hay ya ni siquiera de esta palma. Lo más importante es que esas hojas
estas ramas representan como la acogida que le queremos dar al Señor. Para los antiguos, entonces, la manera era esa. Después se pasó a banderas. Por eso muchas personas, por ejemplo, hoy les dan a los niños banderitas para que reciban al Señor con banderitas. También podría ser, y sigue siendo el Domingo de Ramos, porque ya no serán de hojas, sino que serán de papel, pero la simbología sigue siendo la misma. Entonces, de estas ramas bendecidas el día domingo de Ramos, son las ramas que luego se queman para sacar la ceniza para el miércoles de ceniza. Era lo tradicional, pero ante esta situación hemos tenido que recurrir a otras ramas que también bendecimos para sacar la ceniza y colocarla también allí. Listo, pero entonces sabemos que con claridad, porque hay gente que dice que no, que quién sabe los padres de dónde sacan esa ceniza, pero entonces con claridad la ceniza del miércoles de ceniza es propiamente de los ramos bendecidos el día domingo de Ramos. Bien puede ser de táparo o de iraca o de la palma que se está utilizando. Cualquier tipo de rama con tal de que sea bendecida. Esté bendecida, esa es como la gran diferencia. Está precisamente en eso, en la bendición. Vamos a ver entonces, Padre, así a grandes rasgos un poco sobre cómo fue la bendición de Ramos el año anterior para darnos cuenta un poco de cómo es el proceso del tiempo de la Cuaresma que incluye este tiempo fuerte de la Semana Santa que inicia con el Domingo de Ramos. Dios Padre misericordioso, que nos has hecho tus hijos en las aguas bautismales, dígnate bendecir esta agua y a nosotros que con fe la vamos a utilizar para implorar tu bendición y contra las asechanzas del maligno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a participar todos del canto. Alcemos esos ramos, alcémoslos, batámoslos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? ¡Qué bien! Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Alzar vuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, que se oiga. Tú reinarás, dichosa era, dichoso un pueblo con tal rey. Será tu cruz, nuestra bandera. Será la nueva ley. Juntos. Viva la esperanza, viva el amor. Cantemos todos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Arriba nuestras palmas. Que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. ¡Viva! Que viva Cristo. ¡Que viva! Que viva Cristo, que viva el Rey. Padre, venimos viendo también que durante el tiempo de Cuaresma cambian las vestiduras litúrgicas. Durante la Cuaresma vemos que es el morado.
¿Hay algunas excepciones dentro del tiempo de la Cuaresma donde sea diferente y se recite el Gloria? Recordemos que las vestiduras son como las cenizas, son un signo. Entonces el morado para nosotros, acá en América Latina, es signo de penitencia y de súplica de perdón. Por eso lo utilizamos también en las exequias. En otros lugares no tiene la misma simbología. Por ejemplo, en Roma el rojo es de duelo. Si ustedes ven los entierros de los papas es de rojo. Es porque cambia la simbología. Entonces en la Cuaresma vamos a tener como unos paréntesis de unas fiestas muy importantes, concretamente dos. El 25 de marzo, la fiesta de la encarnación del Verbo en María Santísima. Entonces, como es una fiesta tan importante, nos ponemos el vestido de las fiestas, vestido blanco. El 19 de marzo recordamos a San José, el padre adoptivo de Jesús, el padre protector de la iglesia. Entonces también suspendemos la vestimenta morada y nos ponemos vestido blanco. Y ya en la Semana Santa van a haber dos excepciones, el Domingo de Ramos rojo y el Viernes Santo rojo. ¿Por qué rojo? Porque el rojo recuerda la sangre que derramó Cristo el Señor por nosotros, pero también es el signo del amor hasta entregar la vida. Entonces por eso vamos a ver que el Domingo de Ramos los sacerdotes vamos a tener el ornamento litúrgico rojo, y lo mismo va a ser el día de Pentecostés, cuando termine ya la Pascua, la venida del Espíritu Santo, también rojo, y será rojo las memorias de todos los mártires. Pero en concreto, para Semana Santa vamos a tener cambios en las vestiduras, todo el tiempo morado, menos 19 de marzo, San José, 25 de marzo, la encarnación del Verbo de Dios, y rojo el Domingo de Ramos. Listo, Padre. Entonces, ahí teniendo este conocimiento de que son estos días, los días en que se cambia el ornamento litúrgico o el color litúrgico del día, también es bueno como explicarle a la comunidad por qué se hace la omisión del Gloria en las Eucaristías dominicales, y lo mismo el canto del Aleluya. El Aleluya se omite, o antiguamente he escuchado que se hacía el entierro del Aleluya. Volvemos, estamos en el campo de lo simbólico. Entonces, en las grandes fiestas de la Iglesia se alaba a nuestro Dios por esa fiesta. Entonces, como estamos preparándonos para la más importante, que es la Pascua del Señor, entonces omitimos en los domingos ese Gloria y ese Aleluya, pero los utilizamos en los paréntesis de que hablamos ahora. El 19 de marzo volvemos a recitar el Gloria, y el 25 de marzo también. Ese Gloria se volverá a cantar solemne en la Cena del Señor el Jueves Santo, y ya se silencia hasta la noche del sábado, porque es un signo que nos permite resaltar la importancia de ese día. Es como nuestros mayores que nos enseñaron a nosotros el dominguero. Hombre, la gente está trabajando con una ropa sencillita, con una ropa a veces hasta remendada en otra época, pero el domingo uno se pone la ropita mejor. Así entonces también para las fiestas del Señor las relevamos con unas oraciones o unos cantos especiales, en este caso el Gloria y el Aleluya. El Aleluya como signo de resurrección también. El Aleluya realmente es la expresión hebrea aleluya, alabad a Yahvé. Es simplemente alabar al Señor, es una invitación a alabar al Señor, y esa es la invitación que recibimos en toda la Sagrada Escritura, pero que la utilizamos de manera muy especial para la resurrección del Señor, y de allí la trasladamos a los domingos. Listo, Padre, entonces muchas gracias. Así damos entonces por terminado este programa sobre el tiempo de la Cuaresma. Nos alegra contar con usted para el próximo programa sobre el Viernes Santo. Televidentes, hasta aquí este programa de especiales AUPAN para este tiempo de la Cuaresma.
Nos vemos en un próximo programa hablando del inicio del Triduo Pascual y del Jueves Santo.